Y voy a empezar con la clase del día de hoy. Buenos chicos, vamos en la tercera parte de de lo que tiene que ver con métodos de desarrollo, que en la práctica lo están llevando muy bien ustedes vamos a refrescar un poco esos conceptos a nivel teórico, ¿ok? Lo están llevando muy bien con el proyecto. Oh my God, esto se me... Pero bueno, procesos de desarrollo de aplicaciones móviles y continuamos con esta parte sobre los tipos de desarrollo, pero ya más enfocado a lo que es la parte mobile. Esto tendría que tener base blanca, pero se ve azul, pero después lo acomodamos. Algunos de estos ya los conocen, lo que vamos es a refrescar, por tanto vamos a pasar un poquito, digamos, va a ser ágil esta presentación de los conceptos que ya manejemos, ¿ok? Incluso podemos hacer lluvias de ideas de que me ayuden a refrescarlo o digamos que tan fresco lo tienen ustedes, como en la dinámica, que por eso es más divertido hacerla en línea con ustedes presentes. Primero recordemos que a nivel de aplicación tenemos un montón de dispositivos móviles, que el tiempo es dinero, que la globalización y las conexiones forman parte de un elemento importantísimo dentro de las aplicaciones mobile y además que, wow, cada vez hay más aplicaciones y que tenemos plataformas diferentes, aunque por ejemplo aquí Windows o eh, lo que era el PIN de BlackBerry murió y que los grandes líderes siguen siendo luego ya del 2023 y continúan creciendo, son Apple y Android. Hay varias plataformas y hay miles de aplicaciones que se desarrollan día a día. Recordemos que vimos en el entorno móvil tiene restricciones únicas que determinan tanto en el diseño como en el proceso que se determinan tanto en el proceso a nivel de requerimientos, a nivel de dispositivos, a nivel de técnicas de interacción, lo que es la multiplataforma, lo que es la rapidez de lo que se necesita a nivel de una aplicación móvil y además de eso, todo lo que tiene que ver con el diseño de interfaces móviles donde se diseña a partir del contexto más restringido y luego se expande. En algún momento vimos cómo habían aplicaciones custom que en ese caso versionábamos, ¿no? Teníamos una aplicación web donde después quitamos cosas para hacer una aplicación mobile. Ya ahorita el concepto es first, mobile first, primero mobile, primero lo básico y va con las metodologías ágiles porque hacemos como un primero MVP y luego nos vamos a si eso tiene que crecer y si tiene que considerar un mayor alcance. Hablamos también de las metodologías ágiles, de hecho la tenemos y las estamos aplicando. Los requerimientos cambian. Ay, me voy a estar. Ajá, y los equipos son pequeños, los métodos ágiles se adaptan mejor. En el desarrollo de software es una actividad compleja que involucra personas. Entonces, en el contexto de desarrollo de software como disciplina, y antes de entrar a lo específico de mobile, la escala del mercado móvil en 2026 justifica la necesidad de procesos formales. Con más de 9.000 millones de aplicaciones en las tiendas, la competencia es feroz. Solo las aplicaciones que tienen procesos de desarrollo sólidos, que pueden mantener la calidad y la velocidad de la actualización y la satisfacción del usuario final de manera simultánea, permite que esas aplicaciones sigan viviendo. Las aplicaciones móviles sufren prácticamente los mismos problemas que la gran mayoría de las aplicaciones de desarrollo de software. No obstante, hay que tener en cuenta que tienen ciertas particularidades, como las que acabamos de ver, que son esa inmediatez, que son ese volumen de escala y complejidad en base al uso que tienen, que es un 71% del tráfico a nivel global. Y el volumen alto y la gran cantidad de dinero que manejan y la cantidad de usuarios, más de 9 millones sumando ambas tiendas en el mundo. Vale acotar que
las características fundamentales de desarrollo de aplicaciones móviles, el tiempo de respuesta es totalmente crítico. Que Google reporta que el 53% de las visitas móviles se abandonan si superan una carga de 3 segundos. Esto lo mencioné en una de las clases anteriores. ¿Y cuáles son esos factores que además debemos considerar como parte del contexto del desarrollo? El presupuesto, la capacidad tecnológica del cliente, la conectividad, el mercado objetivo, el nivel de experiencia que el usuario espera. Entonces, las aplicaciones deben ejecutarse sobre diferentes plataformas. Tienen recursos limitados como el tema de la memoria, la red y la batería. Deben tomar características que nos ofrecen los dispositivos. Esto lo vimos al detalle en clases anteriores, como SMS, cámara, push. Deben ser rápidas y entregar valor al cliente. Como dentro de una fase inicial de requisitos, esta lámina la conocen, creo que la vimos en clases anteriores, en materias anteriores, nunca pierde vigencia. Debemos alinearnos en los requerimientos para poder obtener los resultados realmente esperados. ¿Y cómo hacemos eso? A través del seguimiento continuo. Las metodologías ágiles nos ayudan a eso, entender al usuario, pero también las limitaciones técnicas, la vista desde el lado del presupuesto, lo que es la documentación solamente lo que sea necesario, la visibilidad del big picture del líder del proyecto y la investigación técnica que el programador le va a permitir tener claridad en cómo correlacionar los requisitos reales versus esas limitaciones técnicas. La evolución de las aplicaciones han sido bastante eh, dinámicas. Las aplicaciones, las prácticas ágiles y no ágiles antes del 2004 nace propio para Mobile Day. Luego en el 2005 nace Rapid 7, MASAP y Hybrid en el 2008. Luego tenemos Scrum en el 2010, que es con que estamos trabajando y que también aplica no solo para aplicaciones móviles, sino también para aplicaciones web. Luego tenemos SLED como una teoría, Espiral en el 2012, MAT en el 2014 y luego de allí, bueno, existen algunos híbridos como Essential, que Essential más bien es como un marco de trabajo. Entonces, los procesos de desarrollo móvil también evolucionan de la misma forma en que evolucionan los dispositivos, evolucionan las plataformas y evolucionan las conectividades dentro de lo que es el ámbito del ecosistema mobile. El desarrollo de aplicaciones móviles presenta ciertos problemas importantes a resolver. Cuatro problemas más citados en la literatura de desarrollo móvil son, ¿no? Las pruebas de múltiples dispositivos son muy costosas, pero tenemos cosas como Firebase Test Lab o Rocketstat que permiten probar en dispositivos físicos reales hospedados en la nube, lo que se reduce significativamente en el problema. Estos son emuladores y existen desde años atrás, ¿no? La aparición constante de nuevas versiones de iOS y Android obligan a los equipos a actualizar las apps frecuentemente. Es por eso que el proceso de desarrollo debe soportar actualizaciones rápidas. Entonces, pruebas en diversos dispositivos, aparición constante de nueva versión, actualización de plataforma y según el tipo de app escogida, que puede ser nativa, híbrida web o multiplataforma, la calidad de la experiencia. Y esto está súper correlacionado con el framework que escojamos. Por otra parte, tenemos que, dada la complejidad de aplicaciones móviles, los métodos de desarrollo tradicionales no son tan eficientes. Los métodos ágiles se adaptan mejor a este tipo de aplicaciones. Aunque les comenté también que si tenemos un desarrollo cascado con un tiempo muy específico donde los requisitos están muy, muy acotados, es una metodología aplicable. El desarrollo ágil está basado en iterativo incremental, en donde los requisitos y las soluciones evolucionan. Recordamos la semana pasada que el manifiesto ágil del 2001, firmado por 17 expertos de desarrollo de software,
tiene una base filosófica con toda la metodología. Los cuatro valores nos dicen que los elementos como lo que tiene que ver individuos sobre interacciones, software funcionando, sobre documentación exhaustiva, colaboración con el cliente y respuestas al cambio sobre el seguimiento de un plan, que son los principios ágiles, nos ayudan a entender cómo nos vamos adaptando con un software funcionando y que es clave para lanzar un MVP rápidamente. Las metodologías ágiles más usadas en 2026 siguen siendo Scrum con el 58% de los equipos, también está Canva, XP, entre otras. Y nosotros usaremos Scrum, que ya conocemos, hemos estado trabajando con ella, donde tenemos un Product Owner, que en este caso va a ser un odontólogo externo, que bueno, va a tener solo dos presentaciones, nos va a dar un apoyo solamente allí. El team, a nivel de Scrum Master, sería mi perfil, aquí también como docente, coaching y preparador. Y bueno, tenemos un Product Backlog, un Sprint Plan y un Sprint Backlog que vimos que lo versionamos a tener sprints semanales porque tenemos una fecha de cierre, vamos a tener sprint review los días viernes y bueno, ahí veremos en qué momento adaptamos la retrospectiva, sabiendo que nuestros sprints son de una semana. Volvemos a refrescar los principios de satisfacción ágil, que son satisfacer al cliente, estar abierto a cambios, entregas frecuentes, trabajo colaborativo, motivar al equipo, comunicación abierta y directa, lenguaje sencillo y mantener un ritmo sostenible. Para poder trabajar con desarrollos mobile, tenemos que siempre tener presente el material design, que es la guía de diseño de todo desarrollador Android y de y por ejemplo en Flutter debemos conocer. Material 3 llamado Material You fue el cambio más grande en el 2021. Introdujo el color dinámico, genera paletas de colores, Android más. Y esto cómo se correlaciona con la metodología, que es mi sprint cero debe tener en cuenta hacia dónde voy. ¿Cuáles son las investigaciones más comunes y qué nos aporta la comunidad, que fue lo que por allí vimos en la primera clase magistral, para poder trabajar de alineado con el entregable al final? Luego vimos la exposición número 2 que trataba sobre esto, un poco sobre estos temas que son el manejo de las interfaces. Entonces, ¿qué rescatamos dentro de las metodologías ágiles? La comunidad. El sprint cero que nos da el contexto siempre forma parte de la metodología de desarrollo de aplicación móvil. ¿Ok? Y pueden verse en sitios y completamente documentados en línea. Material Designer maneja sistema de color, escala tipografía, material, símbolos, sistemas espaciados, elevación y sombra y formas. El sistema, esto lo vamos a ver más a profundidad en la parte de diseño en el capítulo 5 de la asignatura, pero sí es importante tomarlo en consideración en este punto porque ya pasamos por la fase de la entrega de los wireframes y el sistema visual de Material Design 3 está completamente tokenizado. Colores, tipografía, segmentado. Esto conecta directamente con los Designer Tourney que vimos en la parte 2 de este capítulo 4 de la asignatura. Y es importante que lo consideremos a nivel de cuando iniciemos el desarrollo como tal. Tenemos además que considerar dentro de lo que es este tema los tres principios fundamentales de AOS, la claridad, la indiferencia y la profundidad. Y los componentes como turbar, navegación, símbolos y share y dinámicas para las librerías comunes. Debemos considerar tipografía, tamaños, debemos respetar las áreas seguras, zonas excluidas para la cámara, el dark mode, el active feedback y el gesto de sistema. Todo esto, estas especificaciones son parte de lo que a diferencia de lo que vemos en la parte web, debemos tener siempre presente cuando iniciamos el desarrollo de una aplicación mobile. Por ejemplo, el Rapid Feedback es uno de los diferenciales más fuertes de Apple.
El Tactile Engineer de iPhone es más preciso que el vibrador de la mayoría de los Android. Si un app no tiene feedback táctil donde el usuario lo espera, al presionar un botón o al arrastrar un control, la experiencia se siente totalmente incómoda. Entonces son temas relevantes al momento de resumir lo que hemos visto dentro de comunidad, interfaz y hardware, como estos conceptos de materiales design y os high, elementos, material y lo que es el tema de el human interface, el guideline, deben estar presentes como parte del propósito de mi aplicación y ser considerados como mi primer enfoque, mi primera vista hacia el desarrollo de una aplicación mobile. Entonces, con esos conceptos claros, First, que fue una propuesta de Luke Workit en el 2009 y se convirtió en el estándar de la industria, la filosofía inversa a Desktop First, que era cuando trabajábamos primero en web y luego llevábamos mi versión web a una aplicación más sencilla mobile, ¿no? Que la versionábamos, lo vimos en la primera clase, en el primer tema. Tenemos que llevar una interfaz móvil comprimida. Se intenta meter todo lo que funciona en desktop en una pantalla pequeña. Esa era la versión inicial. Ahora en MobileFix parte de la restricción de que permite que cada pantalla tenga solo lo esencial. En frameworks como Bootstrap, como Tailwind, se reflejan los breakpoints, los estilos bases para mobile y se agregan modificadores para pantallas más grandes. Entonces, empezamos a desarrollar de manera compacta en 360 dp, diseño base, luego lo llevamos a medio 600 dp expansión y por último ya lo llevamos a la optimización donde tenemos más elementos que mostrar al usuario. ¿Por qué Mobile First primero? Porque el 71% del tráfico web es mobile. La mayoría de los usuarios inician con aplicaciones mobile. ¿Por qué? Porque debe ser ligera. La estadística que comentamos de Google, a los 3 segundos, muchísimos usuarios, si no cargan, me fui. Por la primera impresión, porque la mayoría de los usuarios descubren el propósito cuando entran a esta versión mobile dentro de lo que muestra ese diseño de primera mano. SEO y Mobile First Index. Google indexa el contenido móvil de los sitios web primero. Un sitio sin diseño móvil pierde posicionamiento en los buscadores. Entonces allí nos vamos a conceptos que vimos y refrescamos. API HTML, clave para mobile. Esto se traduce en estos HTML PBA en 2006, progresión, responsive, CSS, eso se traduce en lo que antes era aplicaciones native utilizando HTML para poder llevarlo a aplicaciones híbridas a lo que es ahora multiplataforma con PBA. Y esto también se traduce en tecnologías, porque las híbridas utilizan Ion y Capacitor. Hoy en día las más populares es un React que nos permite generar aplicaciones multiplataformas, híbridas, que además incluso con algunos APIs se transforman en PBA que pueden ser mobiles. El PBA representa hoy en día el 30-40% del tráfico de mobile, pero todavía se sigue apostando a aplicaciones nativas. Y eso hay que considerarlo, digamos, dependiendo de mi área de negocio. Incluso también hablábamos en la clase de lunes, práctica, el taller de lunes que fue bastante práctico, que según la necesidad del producto de mi negocio, tenemos versiones meramente móviles o tenemos que formalmente crear una aplicación web y por tanto pensar en una arquitectura combinada. ¿Ok? Debemos considerar los requisitos. En el desarrollo web es importante el requisito. En el desarrollo mobile, por supuesto que también son el mayor desafío. Raramente están completos al inicio, se cambian constantemente. Lo que el cliente pide puede ser algo vago, puede tener prioridades que están paralelas, todo es importante. Lo que el equipo entiende o se interpreta, esto está muy correlacionado con la imagen que vimos del arbolito que nunca pierde vigencia.
y lo que el usuario necesita. Entonces, la combinación de ambas cosas es lo que... El problema de los requerimientos en mobile es universal. Todos los proyectos lo enfrentan. El diagrama del árbol suite que aparece en la parte anterior ilustra perfectamente esa brecha entre cada actor del proyecto, lo que se entiende y lo que es una solución moderna o un MVP, un mínimo viable product. Construir lo mínimo que evalúa la hipótesis, se lanza, se mide, se aprende, se ordena, se ejecuta, se verifica, se valida. Eric Rice de Lean Startup en el 2011 formalizó el ciclo que hoy es estándar en startups y equipos de producto, que es una forma actual donde equipos pequeños arman su propio producto y lo comercializan, ¿no? Que es un método, he conversado en relación a eso, existen varias formas en el mercado, las tradicionales, trabajamos por una empresa, existen otras áreas donde por hora hombre, pero existen también esto que podría verse algo así como un pequeño emprendimiento donde ustedes aplican su aplicación mobile y aprenden, construyen, miden sobre ese ciclo. Y esto forma parte de ese aprendizaje. Construir un MVP que valide la hipótesis central de producto, se lanza rápidamente, se itera y se eh, permite que funcione, se descarta lo que no funciona y el ciclo es repetido. Entonces, por supuesto que esto evoluciona y vamos al hito más importante del día de hoy que tiene que ver con las metodologías. Ya pasamos nuevamente por este proceso de levantamiento de información, por las metodologías ágiles, por lo que tenemos que tomar en cuenta y refrescamos a nivel de investigación y de documentación en línea, la comunidad, los APIs asociados al diseño mobile, que también veremos a profundidad en el tema 6 cuando vayamos hablando propio, aunque vamos a desarrollar en nuestra parte práctica contra Android, Apple, esos estándares que Apple provee y esa documentación en línea para poder desarrollar en cada plataforma y cómo se diferencian entre ellas, ¿no? En la línea del tiempo, debemos contextualizar que las metodologías han cambiado, como lo vimos en el primer gráfico. Móvil D fue diseñado cuando los teléfonos tenían 16 megas de RAM y los smartphones eran Nokia 3310. Los métodos han evolucionado. En 2026 los métodos más usados son las variantes de Scrum con integración continua y desarrollo continuo, automatizado, complementados con los principios de Lean y Designer Thinking. Los métodos puros como Mobile Day o Rapid son referencias académicas que informan las prácticas modernas pero que ya no se usan al pie de la letra. Entre el 90 y el 2000 era pre-smartphone, software para PDA y teléfonos básicos. En 2001 y 2006 la primera generación mobile, los BlackBerry, Nokia y Symbian. El 2007 era del smartphone, iPhone, Android. En 2013 maduración y escala. Ya hoy en día las modernas con IA, Flutter, React Native, arquitecturas multiplataformas, estables, asistente y automatización para más de 9.000 millones de aplicaciones en línea. Hablemos un poco de estos procesos más al detalle. Veremos estos métodos, eh, cuándo lo usarían. No existe un método perfecto, chicos, para todos los proyectos. La habilidad de desarrollador es saber cuándo aplicar según el contexto, según el tamaño del equipo, según la claridad del requerimiento, según el presupuesto disponible, según el tiempo disponible, incluso sobre los requisitos que se van a plantear, según las fechas, como lo estamos haciendo un poco en la práctica. Cascada siempre es el papá de las metodologías, se basa en proyectos muy controlados, RAD es para prototipos más rápidos, Espiral para gestión de riesgo, Mobile Day maneja ciclos cortos y equipos pequeños, Rapid para documentos ágiles en 7 pasos, híbrido más SAM en marcos integrados, híbrido es como fusiona lo que es ágil con lo que es el producto, SLED, Scrum y Sigma calidad y estadísticas en cada sprint, LSS, que es el Eczema, hay metodología incluso
que estamos utilizando en software que nacen en otros contextos de negocio, como el caso de Ford, que es para la Ford, que es para los vehículos. Toyota también maneja metodologías de control de calidad y muchos de estos fueron versionados a lo que son desarrollos de software y utilizados. Ciclos de vidas completos de 6 fases y mantenimiento más completo para ciclo total de la aplicación. Entonces vamos a verlos al detalle. No olvidemos que el manifiesto ágil estableció 12 principios de forma ágil, todos aplicables a mobile, lo acabamos de mencionar, y existen 4 valores fundamentales de manifiesto. Y ahí vamos viendo cómo todo se integra como en capas, como en capas de un pastel. Las metodologías ágiles como un marco de trabajo, la dinámica de trabajo, y como decíamos, y vimos en una dispositiva anterior, programa y framework que implementa TDD, que se combina un poco con el desarrollo, aunque tengamos Scrum, que es la más popular, los flujos continuos de trabajo y el trabajo de visualización. Veamos entonces, en base a eso, a comunidad, documentación de mobile, metodologías ágiles y requisitos. Y veamos entonces los métodos de desarrollo mobile en su evolución, sin dejar por fuera que se combinan con esto otro, con cómo llevo mi marco de trabajo, cómo llevo las metodologías ágiles y cómo levanto mis requisitos a través de las dinámicas Scrum, en este caso, ¿no? O la metodología ágil escogida para el proyecto. En cascada tenemos la fase de descubrimiento, diseño, desarrollo, prueba y despliegue. Es bastante claro. El análisis de requisitos es completo. Se hacen wireframes en Figma. El mockup es de alta fidelidad. Pero ¿qué tenemos aquí? Que se entrega, digamos, desplegamos y cerramos. El TST se hace en múltiples dispositivos. Los módulos se desarrollan en paralelo por equipos si tienen varios componentes. Solo es recomendable para proyectos muy controlados. En el 2006, menos del 3% del proyecto usan cascada. El tema y su principal limitación es que si se descubre un error en la fase de prueba que tiene origen en el análisis, el costo de corregirlo es hasta 100 veces mayor que si se hubiese detectado al inicio. En mobile, donde los requerimientos casi nunca están completamente cerrados, esto es especialmente problemático. Entonces, la diferencia con las metodologías ágiles es que no se hacen meeting de cortes para ir entregando de manera incremental. Entonces, es el principal problema. De esta metodología la tenemos súper clara, ¿verdad? No hay dudas, teóricamente y prácticamente. Sí, queda claro. Perfecto. Luego, el desarrollo de rápido de aplicaciones, se hace énfasis en la obtención de un prototipo funcional para posteriormente ir mejorándolo. Se usa cuando los plazos de entrega son muy cortos. Aquí se planifica el requerimiento, se diseña, se hace el diseño de usuario, se hace la construcción y se migra. Y se migra la transferencia. En 2026, herramientas RAD Mobile como Fruitflow, Andalo, App Guide, prototipos funcionales en horas sin código. RAD es el ancestro de las MVP moderno. Tiene los 4 pasos interactivos. En cuanto terminas la migración, se vuelve al paso 1 con los nuevos requerimientos. En el 2026, Frog es el equivalente a esa metodología porque permite construir aplicaciones funcionales visualmente sin un código. Son como prototipos funcionales ideales para validar que el cliente invierta tiempo en un desarrollo formal. Allí también podemos tener herramientas como los wireframes que nos dicen, mira, esto sí, esto no, sin una línea de código. La diferencia de esto es que nos genera como ya lo que es equivalente en web a un HTML que podemos utilizar ciertas cosas. No se descarta, puedes utilizar otros métodos después de RAD, puedes usar ese prototipo inicial y como con Masan o Scrum para un desarrollo formal. Entonces nos da como una base y ese es el valor que tiene este tipo de metodología. Entonces, es como para montar un prototipo funcional, pero funcional me refiero no solo a pantalla, sino a código navegable, pero sin código de la lógica del backend implementado. ¿Se entiende esto? Me parece que en ATI 1 hicimos algo parecido, en ATI 2.
¿Se entiende hasta aquí? Voy a hacer check cada vez que cerremos una metodología. Con una manito, por favor, me confirman. Ok. Vámonos al otro, espiral. Espiral es el caso de garantiza un diseño centralizado del usuario, es un criterio en cada interacción, no una fase final. Se usa para proyectos grandes y costosos, donde el riesgo de fracaso es alto y se necesita gestionar sistemáticamente. Y contempla 5 iteraciones. Se entrega un prototipo de baja fidelidad, donde se muestra el diseño y las pruebas, un prototipo de alta fidelidad, una versión alfa, una versión beta y un producto final. Aquí, el método espiral para mobile es especialmente valioso si se tiene un enfoque medible. Cada iteración se define como una calificación cuantitativa de los atributos de usabilidad. Entonces, nos permite comparar objetivamente el progreso de la iteración. Es como que si estuviéramos desarrollando una versión beta, versión alfa y vamos mejorando, ¿no? Existen herramientas para esto, como Mace, usertesting.com, que permiten hacer evaluaciones remotamente con ciertos usuarios paralelos, reduciendo el tiempo de cada interacción. Entonces, la iteración a nivel de pasos, cada una determina un requerimiento, diseño, prototipo y pruebas de usabilidad. El siguiente paso se da la prioridad a los atributos de usabilidad y definir métricas funcionales. En este caso, se hacen entregas. Es muy parecido al RAT, pero vamos mejorando la calidad de ese diseño a nivel funcional. Y el producto nos lleva al producto final. Este cubre más fases en comparación con el anterior. El anterior nos da un primer feedback. Este se va mejorando y se trabaja sobre él a nivel de la interfaz. ¿Queda claro? Manito arriba. ¿Ok? Fíjense que al final también hay hitos como que se van pareciendo o líneas muy delgadas entre uno y otra metodología. En el móvil D, que el objetivo de conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos usando equipos de desarrollo muy pequeños, creado por Abraham Hanson. Recuerden que Abraham Hanson también es el creador de Essential, si mal no recuerdo, basado en XP, Crystal Methodology y Root. Y bueno, Abrazo también vimos alguna parte de las teorías que él formalizaba dentro de lo que es el desarrollo mobile y que está totalmente activo como investigador. Mobile Dev fue el primer método ágil creado específicamente para mobile. Sus 5 fases organizan el tiempo de forma muy precisa. Tenemos una fase de exploración, que además es bien cerrado. Duran 3 días de trabajo. TDD es la práctica técnica, que recuerdan que se manejaba el red, que escribe el test que falla, el green, que escribe el código mínimo, y el refactor para mejorar. Empezamos a programar pensando en pruebas. En el 2006, el testing en mobile se usan herramientas como QSTest, como SpreadJUnit, como FlutterTest y DevTops. Yo ahí les recomendaría 100% que empecemos a desarrollar, cuando empecemos ya el desarrollo como tal del proyecto, utilicemos TDD, lo vamos a ver en la clase que viene. Usar TDD Driver es el test, es escribir antes el código que lo implementa Red, Grey y Refactor. Esta es la oportunidad de fortalecer ese conocimiento que adquirimos en ATI 2 y ponerlo en práctica aquí en DAN. Y bueno, Mobile Day es uno de los precursores de ese método. Exploramos, inicializamos, tenemos un producto a 3 días, hacemos planning, working, TDD obligatorio antes del código, estabilización y pruebas y corrección. Aquí sí trabajamos ya eh, en desarrollo como tal, versiones estables según el requerimiento del cliente, se corrigen los errores. Esto sería dentro de la planificación el equivalente a la estabilización que tienen por allí, solo que esto aplica por feature, ¿no? Entregable por entregable. Y bueno, nosotros tenemos un sprint a nivel de cierre según lo que tenemos ahí planificado, que lo iremos evaluando. Pero esto, nótese que tienen iteraciones bien, bien cortitas de 3 días. Nosotros tenemos, en este caso, un poco más flexibles a 5 días, con el proceso de investigación en paralelo y sin pruebas de aceptación. Entonces, esas son las diferencias entre el método que estamos utilizando nosotros actualmente versus un mobile 10.
¿Se entiende? Vale recalcar que hay tareas claves y actores dentro de ese proceso. En la exploración de 2 o 3 días, los stakeholders, en la iniciación del sector del proyecto, el producto, el planning day y la estabilización. Fíjense, aquí actúan los arquitectos y desarrolladores, aquí están los stakeholders. Y en la integración podría estar un DevOps. Pero fíjense que estamos hablando de 3 más 1 4 más 3 7 más 5 12 días para entregar un producto. Por ello es que Mobile Day es una herramienta complementaria, o tiene herramientas complementarias como ICID, o el monitoring, o el testing y la automatización. Se apoya en otras herramientas para lograr en tan pocos días crear una aplicación. En esta tabla vemos cómo detallamos la estructura temporal de Movide. El dato más importante es que cada ciclo del producto dura pocos días y haremos un casi daily de qué haremos hoy. La implementación de Working Day siempre viene con TD por detrás y que además de esto, el despliegue, que ya forma parte del cierre, es posterior a esta estabilización. ¿Queda claro esto por acá y los tiempos tan cortos de un desarrollo con esta metodología? Perfecto. Vamos con Rapid7. Y Rapid7, es importante mencionar, es un método ágil enfocado en creación de documentos extractivos de manera rápida. Los usuarios responsables de la documentación son los asignados en la etapa inicial que sepan cómo debe hacerse. Fíjense que aquí estamos hablando más de documentación. Es relevante que en el 2006 para APP médicas como FD Comply, APP financieras regulares, APP gubernamentales, donde la documentación es un requisito legal. Pero hablo un poco más de las ideas, del ciclo de vida. Rapid 7 resuelve el problema real. Los métodos ágiles tienden a subvalorar la documentación, pero hay contextos donde es obligatorio. En el 2026, la Europe Accessibility App y el IAT de la UA requiere documentación formal de las APP, que esos son leyes que están disponibles en la web y que nos restringen como programadores y debemos cumplir según el área o región donde vayamos a desplegar nuestra aplicación. Las APP de salud son reguladas por la FDA, por ejemplo, que es el caso del proyecto que ustedes están trabajando en la Unión Europea. Y se necesita documentación exhaustiva de cada funcionalidad. RapidSet permite generar esa documentación en talleres colaborativos de una semana. Nótese que también son ciclos muy cortos de una semana, donde cada capa del proyecto se itera y se toman decisiones, se crea la capa y se describen con los talleres los casos, se definen las plantillas y formatos de documentación y se agendan los 7 pasos iterativos para implementar los sprints de trabajo de la documentación. El ciclo de vida de la documentación se ejecuta de forma secuencial con el ciclo del proyecto. Entonces hay como un equipo de documentadores que va produciendo la documentación aprobada en ese tiempo. Si lo vemos en un ciclo, los 7 pasos de Rapid 7 son preparación, inicio, recuperación de ideas, análisis de ideas, diseño detallado, toma de decisiones y cierre. Documentas el hito. Y eso nos genera un documento paralelo según el producto que estemos trabajando y es un entregable más. ¿Se entiende cuál es el objetivo de esta metodología? ¿Queda claro? En este caso, sería un poco lo que estamos haciendo con el artículo, pero asociado a la investigación. ¿Ok? Sería como si tuviéramos otro equipo, sería el equipo de documentadores técnicos del feature que ya la semana que viene no contamos con ellos por presupuesto. Ok, después tenemos fíjense que tenemos desarrollo de aplicaciones híbridas y tenemos la metodología de desarrollo, método creado por Radmin y Rasmin en el 2008 que propone un ciclo de vida de desarrollo personalizado fusionando ágil con principios de desarrollo
PD, diseño de nuevos productos, que incluye perspectivas de negocio, que es más o menos lo que hacemos con los wireframes, pero de una manera más formal y explícita. El híbrido es más orientado a los productos de todos los métodos. Este se utiliza mucho para comercialización. Su gran diferencial incluye que ningún otro método lo hace explícitamente la comercialización. En el 2026, esto conecta con Store Optimization en posicionamientos de la app en la tienda, es parte del proceso de desarrollo, no un afterthought, es decir, de marketing, no es algo detrás del marketing, sino es algo conciencia del mercado en lo más moderno. Recuerden cuando en la primera clase les dije, vamos a ver qué aplicaciones de desarrollo asociadas a odontología existen en el mercado y entramos a dos páginas por allí. Bueno, es un poco ese foco. El principio es la agilidad, la conciencia del mercado, el soporte de la línea del producto, desarrollo basado en arquitectura, soporte de revisión. Aquí se hacen las generaciones y las ideas, el análisis, el diseño, la ingeniería de componentes, el prototipo refinado y las pruebas de mercado. Se prueba en base al valor que genera mi proyecto, mi producto. Debemos hacer lanzamientos y debemos hacer evaluación continua de cuál es el valor agregado del producto que yo estoy diseñando. En la práctica, el motor de diseño interactivo, que es la fase 4, es lo que Scrum llama un sprint. En cada ciclo corto se diseña, se modela, se integra y se revisa un conjunto de puntos y componentes para entregar el diferenciador y el valor agregado de mi producto en un MVP. Esta tiene una perspectiva de producto del inicio hasta el fin. ¿Se entiende este método que es más de voy a comercializar, estoy vendiendo un producto, incluso en este caso tenemos prototipos refinados que están diseñados es para comercialización y no necesariamente tenemos un usuario final, más bien estamos creando un producto para conseguir esos usuarios. ¿Se comprende? Estoy en hora, pero voy a cerrar este capítulo. Bueno, luego tenemos Masan, que estaba eliminando un poquito, que se divide en, que significa Mobile Application Software Agile Method, integra root, AU y XP, proporciona una serie de principios a partir de los cuales se puede definir diferentes procesos en un contexto de empresa. Este es el más académico de los métodos que estamos viendo, pues fue propuesto por un investigador coreano, su valor está en ser un marco adaptable. Cada organización puede construir su propio proceso sobre los principios de Masak. La implementación del producto es la fase más larga, donde XP brilla, te garantiza la calidad desde el principio del commit. Puedes trabajar con pair programming o deberías trabajar con pair programming para reducir los bugs. Al tener dos pares de ojos en el código y la integración continua garantiza que el código siempre esté disponible. Allí tenemos lo que es la preparación, que es el resumen de la primera noción del producto, la realización, que es la comprensión de la necesidad de los usuarios, implementación, que utilizamos TDD y secuencias interactivas como equipo y pruebas interactivas, más la comercialización. Recordemos entonces que la comercialización, que es un contexto que le dimos al método que vimos previamente, aquí nos enfocamos al principio, sí, sobre diferentes procesos en un marco, como, no en una receta, pero al final también cerramos en la venta y publicación del store y las métricas de adopción. ¿Se entiende esto? Para resumir, preparación, realización, implementación, comercialización, hacemos prácticas XP y el framework del proceso. Aquí está bastante claro y bueno, aquí también es importante que la implementación del producto, profundizando un poco más esto, tiene 6 prácticas relevantes. El TDD, el pair programming, la integración continua, el refactor, el release corto y diseño simple que nos permiten un John ain't gonna need it, no implementar lo que no se pide. ¿Ok? Y eso es Masai en pocas palabras. Luego tenemos el SELECT, que es Scrum más LED Sigma. Scrum LED Sigma es un enfoque de integración Scrum y LED Sigma para el desarrollo de software. El SELECT es el método más orientado a la calidad estadística.
DMAIC de Six Sigma se aplica en cada sprint. Al inicio del sprint se definen los objetivos de calidad, se miden, se verifica la cobertura y se analiza. Cuando nosotros hablamos de DMAIC, hablamos de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En un sprint utilizando SLLs, nosotros tenemos que tener las pruebas configuradas y definir cuáles son las métricas de aceptación a nivel de la calidad. ¿Ok? En 2006 tenemos Fairbase, Crafty Lead y Sendring que hacen parte de la medición automáticamente y reportan crash rate y errores en tiempo real. En este caso, es una entrega incremental. Si vemos en resumen, tenemos un product value que entregamos, una versión, un sprint, daily sprint, juntamos sprint con Lean Sigma, pero en paralelo estamos evaluando las mejoras del proceso, análisis de planes y entrenamiento y el sprint backlog lead que mejora el proceso, analiza esos datos y hace esos planes de acción. Fíjense que hoy, por ejemplo, cuando hablamos del proyecto, dijimos, bueno, la primera entrega del aula, de lo que fue la clase magistral, teníamos las actividades, pero no estaban completamente en... Entonces, fíjense que hablamos de proceso, no estaban completamente en el GitHub. Fíjense que hablamos de proceso. No solo es lo que hablamos del producto, que es lo que se le da foco, aunque en la retrospectiva sí hablamos de equipo. En Scrum le damos foco al entregable, el artefacto, a la versión, y la retrospectiva va sobre eso. Esa retrospectiva también utilizamos los conceptos del Lean Six Sigma para mejorar el proceso, el procedimiento, y que cada vez que hagamos una entrega sea mucho más dinámica y de alguna forma aumente los niveles de calidad. Eh, Tenemos un Product Backlog, un Sprint Backlog, un Working Day, Sprint Review, retrospectiva, mejoras de proceso. Y esto lo resume. En cada sprint, la diferencia con Scrum puro es que la retrospectiva no solo pregunta cómo podemos mejorar el proceso, sino le responde con estadísticas, con números, cuántos bots por sprint, en qué parte del código se concentran, qué causa las regresiones. Y estas preguntas guían las mejoras concretas del proceso porque están basadas en estadísticas. ¿Se entiende esto? Luego tenemos a Alex Sigma, más purista, es un tipo de SL, pero pero diferente de Scrum, es un marco completo de Scrum que como método de desarrollo y fue desarrollado por Will Smith en el 86 para Motorola. Es un método disciplinado, posee herramientas técnicas, puede complementar el desarrollo de proyectos entre 1 y 2 semanas y combina LED que elimina desperdicio, maximiza valor, con Six Sigma que reduce variabilidad, elimina defectos y maneja estadísticas. Aquí manejamos definición, medición, análisis, mejora y control. Y el control con TDD, y el control con CICD, que es integración continua. LSS identifica y elimina ese 80% antes de construirlo. El concepto de desperdicios en móvil es muy práctico. Según Google y Apple, el 80% de los features de una aplicación no son usados y solo el 20% es lo más popular para el uso. Entonces, eso es ese 80% de desperdicio ni siquiera llega al desarrollo. El MADSL Mobile, por su lado, es un proceso de creación específicamente para el desarrollo de aplicaciones web propuesto por Vijay Kumar en el 2014. Involucra fases similares a SDL, pero adaptadas por el contexto mobile. Maneja identificación, diseño, desarrollo, prototipo, pruebas y mantenimiento. La fase 3, que es desarrollo, prototipo y prueba, forma un bucle interactivo que se repite hasta que el cliente apruebe el prototipo. Entonces, hasta que el prototipo no esté aprobado, no avanzamos, no empezamos con el desarrollo. El modelo más completo, este es el modelo más completo para describir el ciclo de vida de una aplicación móvil. A diferencia de otros métodos que se informan en el proceso de desarrollo, el MADLC incluye el mantenimiento post lanzamiento como fase formal y esto es fundamental. Las mejores aplicaciones del mercado se mantienen y evolucionan constantemente, como WhatsApp, como Instagram, como Gmail, porque tienes que estar allí para tus usuarios para hacer las actualizaciones.
En ese sentido, por ejemplo, nosotros cuando no tenemos fase de mantenimiento, no nos enfocamos en ello, pero estamos generando el documento, que es el artículo, para dejar el camino a un supuesto proceso de continuidad del producto. Y así se va trabajando un poco lo que es la recopilación de comentarios de usuarios para corrección de errores y mejores de funciones continuas a nivel de documentación y poder volver a empezar a identificar, diseñar, desarrollo, prototipo y pruebas. Y es un ciclo a nivel continuo. Entonces, eh, importante. En la identificación se recopila, en el diseño se idean soluciones con wireframe, en el desarrollo se codifica, en el prototipo se analizan los requisitos, en las pruebas se emulan con simuladores y en la puesta en producción se aprueba por el cliente y se pasa a producción. Por supuesto, también tenemos TDD, pero esto lo vamos a ver más a profundidad en la clase que viene, pero vamos a hacer como un refrescamiento común. TDD es una práctica que sabemos donde no, desarrollamos en base a las pruebas. Hacemos como una maqueta de cada funcionalidad, hacemos que falle, luego refactorizamos para que funcione. Siempre tenemos que ir pensando en cuál es la prueba para cada método, para cada API, para cada integración. A diferencia de las pruebas unitarias, no prueba un solo componente, sino que puede probar varias capas y bueno, existen herramientas para ello. Esto lo vamos a ver más a profundidad en la siguiente clase. Los procesos de desarrollo móvil en 2006. El proceso recomendado para 1 o 3 meses por un equipo pequeño, que es el que estamos utilizando actualmente, es una combinación de herramientas. Un discovery, que es una semana estuvimos allí, todo lo que es el planteamiento del problema, lo que fue la entrega del documento del alcance, hicimos una definición de un MVP, hicimos un designer la primera semana, el prototipo, que fue la entrega de la semana pasada, y ya lo empezamos con los sprints de desarrollo, cada uno de una semana. Luego hacemos testing posteriores, que además en el caso de nosotros lo estamos planteando que sean parte de cada uno de los desarrollos, es decir, que estén de alguna forma considerados en nuestro ready for, eh, para el DOM y para el DOD, el definition está incluido la prueba y el ready para el desarrollo está incluido el testing también. Entonces, combinando sprint a sprint, vamos a tener más de un sprint. Y ya luego que tengamos una versión completa, vamos a tener una semana de estabilización para el posterior lanzamiento, que en este caso va a ser aplicación directa, no a través de plataforma. Aquí tenemos una parte completa, dato importante, para dentro de 4 semanas tenemos el parcial y es importante que conceptualmente tengamos la definición clara. Consideraciones que hay que tener en cuenta para, para, para que ustedes se lo lleven sobre CICD, que bueno, que no todas las metodologías de desarrollo específicas para dispositivos móviles se basan en métodos ágiles. Algunas se centran en creación de documentación en lugar de desarrollo real de producto. Para el caso de aplicaciones nativas pequeñas y bien definidas, se pueden utilizar los métodos tradicionales de cascada si tenemos el tiempo y el alcance cerrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer de alguna manera? Porque nosotros vamos a hacer review interno, pero no vamos a hacer review a nivel del cliente final o nuestro emulador de cliente final, que es la persona que nos va a dar el apoyo a nivel de las aplicaciones móviles. Esa presentación del 8 de agosto sería algo muy cascada, donde el cliente ve el producto y es al final del desarrollo. El diseño de la primera línea de código, tenemos que considerar nuestro ecosistema, pensar en cómo debe verse la aplicación. Mobile primero siempre, aunque nosotros hicimos un desarrollo web que es la base para este desarrollo. La realidad en la práctica es que no vamos a integrar, nos dio la base, pero que en la práctica deberíamos haber, en la práctica de desarrollos, cuando hay una versión web, empezamos por DAM y luego vamos a ATI, ¿ok? El usuario es el árbitro final. Metodología según el contexto.
debemos elegir el tamaño del equipo, la claridad, el conocimiento incluso sobre el software y CDI desde el primer sprint. Y fíjense que lo hicimos al definir el entorno. Al pensar en la arquitectura, la siguiente entrega es precisamente esta parte del entorno donde vamos a trabajar el despliegue automático para un entorno de desarrollo y un entorno que me genere mi versión automáticamente para luego solo descargarla y hacer las pruebas en un dispositivo real, pero que nos permite precisamente tener un espacio integrado con las pruebas de QA. Entonces, eso es todo lo que se define a través de CICD. Mobile, exploración bueno, esto forma parte de la que ya habíamos visto como metodología. Es la recomendable para un proyecto tan pequeño como el que vamos a hacer y se parece un poco a lo que estamos haciendo. Y nuestra fase final es la estabilización del producto. Aquí resumiendo un poco lo que fue Rapid 7 y sus ciclos y lo que es espiral, ¿no? Como pasa de una iteración baja fidelidad a alta fidelidad. Aquí creo que se me están repitiendo un poco las láminas porque ahí, esta era como la parte del resumen. Ya con esto tenemos, cuéntenme si hay alguna duda o estamos listos para el momento de trivia. Bueno, esta es la trivia. Criterios para elegir métodos y corrección según el contexto móvil. ¿Los requerimientos están cerrados? Cascado rápido. ¿No están cerrados? RAD mobile, híbrido, más porque tenemos que hacer procesos iterativos. La realidad es que la elección no es binaria. La mayoría de los proyectos modernos combinan elementos de varios métodos y la pregunta clave siempre es en el contexto. Tamaño del equipo, claridad del requerimiento, presupuesto, tiempo, requisitos legales, documentación del proyecto, conocimiento del equipo a nivel de de ciertas tecnologías. Y por supuesto lo que nos genere el proceso de investigación. Entonces, un equipo que tiene 7 personas, Mobile Rail LDS, Scrum. No, Espiral Hybrid SLMAP. Son proyectos más grandes. ¿Se requiere documentación formal? RapidFi como complemento. En paralelo, un equipo que documente. ¿Cuál no? Ni RAP, ni MASAP, ni Mobile que no le dan prioridad a la documentación. La calidad estadística es crítica, es el LSS. ¿Por qué? Manejamos resultados, evaluamos métricas. En una empresa que se dedica a software, esto es fundamental. Es una entrega de un producto bien específico y cerrado, Mobile RAP Hybrid. El proyecto es grande, dura más de 6 meses, Espiral Madless. No es grande, MobileD, RAM y Masam. Fíjense que nosotros estamos como muy asociados a MobileD, aunque cambiando cierta estructura a nivel de tiempo, porque más tipo híbrido, ¿no? Entonces nosotros estamos incluso combinando y he pedido estadísticas, hemos pedido estadísticas como eh, si se han logrado los objetivos, que pueden ser un poco más formales. Entonces hemos estado combinando diferentes métodos. Se incluye la perspectiva del mercado del negocio. Lo intentamos hacer como en un primer sprint al visitar el que queremos, cómo está el mercado. Lo intentamos hacer con esa reunión que presentamos a los Wi-Fi. Lo intentamos hacer cuando yo les mandé algunas referencias de algunos software que están hechos en el mercado para eso. ¿Ok? Esta es la más académica, el Masan. ¿Cuál es la metodología? Escríbanme por aquí que estamos utilizando, además de Scrum como marco de trabajo, que se parece más a lo que estamos utilizando nosotros en el proyecto. A ver. ¿Y por qué? Una de las que, escríbanme cuál es la metodología, 2 puntos, la característica, por qué dicen que la estamos utilizando. Con eso cerramos la clase de hoy y muchas gracias. Para la próxima sesión vamos a estar viendo proceso de desarrollo móvil concreto con TDD en específico y cerramos el tema 4.
Me permiten que el viernes monte esta documentación porque tiene algunos detallitos ahí con el fondo de color. Eh, Listo, chicos, les leo, aquí están las referencias y nunca olviden estos recursos porque en la parte mobile son, lo vimos en la materia de comunidad, que son los recursos que utiliza el mercado para desarrollos mobile. Así que les pido que se hagan esa lectura y con esto cerramos por el día de hoy. Estoy leyendo por aquí su